16 de febrero de 1971. Buenos Aires, Argentina. La policía entra a un departamento y encuentra una escena que paraliza. Mercedes Soler, hermana de los legendarios actores mexicanos, yace sin vida. Su esposo, Alejandro Ciangherotti, tiene las manos manchadas de sangre. Pero aquí viene lo más impactante. Este caso jamás llegó a los titulares. Los hermanos Soler movieron cielo y tierra para silenciarlo. ¿Qué pasó realmente esa noche? Hoy revelaremos el secreto mejor guardado del cine de oro mexicano. Hablar de los Soler es hablar de una de las familias más queridas del cine de oro mexicano. Domingo, Julián, Andrés, Fernando y Mercedes fueron durante décadas sinónimo de talento, elegancia y éxito en taquilla. Eran la realeza del cine mexicano. Pero detrás del glamour y los aplausos, una tragedia ensangrentada marcó para siempre a esta familia gloriosa. Un episodio del que nadie quiso hablar públicamente en su momento, pero que todos los que estaban cerca sabían que había ocurrido. Esta es la historia de cómo Mercedes Soler, la más discreta de los hermanos, perdió la vida en circunstancias que nunca se aclararon oficialmente. Mercedes Soler era diferente a sus hermanos. Era culta, inteligente, elegante y con un carácter fuerte. Pero a diferencia de Domingo, Julián, Andrés y Fernando, ella no soñaba con la fama. Mientras sus hermanos acaparaban titulares y brillaban en la pantalla grande, Mercedes anhelaba algo más simple: construir una familia, tener una vida tranquila, lejos del escándalo y los reflectores. Era la hermana menor, la protegida, la que prefería las reuniones íntimas a las alfombras rojas. Los hermanos Soler la adoraban y la cuidaban como un tesoro. Habían crecido juntos en el teatro, entre bambalinas y ensayos, pero Mercedes siempre se mantuvo en segundo plano, apoyando desde las sombras. Pero Mercedes no sabía que el hombre del que estaba por enamorarse escondía un lado oscuro que cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó en una función benéfica. Ahí, Mercedes conoció a Alejandro Ciangherotti, un actor argentino que trabajaba en México. Era guapo, intenso, con ese aire romántico que la deslumbró desde el primer instante. Alejandro sabía cómo cautivar. Era apasionado, atento, le escribía cartas llenas de poesía. Mercedes cayó rendida. En menos de un año ya estaban casados. Pero hubo quienes nunca vieron ese matrimonio con buenos ojos. Fernando y Andrés Soler, sus hermanos mayores, desconfiaban profundamente de Ciangherotti. Veían en él a un hombre ambicioso, manipulador, con un temperamento volátil. Había señales que no podían ignorar. Alejandro tenía fama de ser extremadamente celoso y controlador. Durante el noviazgo ya había protagonizado escenas de celos que provocaron escándalos en reuniones sociales. Algunos colegas actores lo describían como un hombre emocionalmente inestable. En una ocasión, durante una cena con productores, Alejandro montó en cólera porque Mercedes conversaba animadamente con un director de cine. La escena fue tan incómoda que varios invitados abandonaron el lugar. Los hermanos Soler le advirtieron a Mercedes. Le pidieron que lo pensara mejor. Pero ella estaba convencida de que el amor lo cambiaría todo, que con su apoyo él sería diferente. Se casó contra el consejo de su familia. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. La pareja tuvo 3 hijos, Alejandro, Fernando y Mercedes, nombrados en honor a la dinastía Soler. Gozaron de cierto éxito, trabajaron juntos en algunas producciones, aparecían sonrientes en eventos sociales. Para el ojo público, eran una familia perfecta. Mercedes se dedicaba a sus hijos con devoción. Alejandro conseguía papeles secundarios en películas y obras de teatro. Vivían en una casa cómoda en la Ciudad de México, no lejos de donde residían los hermanos Soler. Pero detrás de las cámaras, algo empezaba a quebrarse. Los que convivían cerca de ellos notaban cambios en Mercedes. Ya no era tan sonriente. Se la veía más callada, más reservada. En reuniones familiares evitaba ciertos temas. Y Alejandro nunca se separaba de su lado. Julián Soler, el hermano mayor, confesó años después a un amigo cercano que en varias ocasiones notó moretones en los brazos de Mercedes. Cuando le preguntaba, ella desviaba la conversación o daba explicaciones vagas sobre caídas o accidentes domésticos.
Llegó un momento en que las carreras de ambos comenzaron a decaer. Ya no eran convocados para los grandes proyectos. Los reflectores que alguna vez los iluminaron empezaron a apagarse. Fue entonces cuando Alejandro recibió una propuesta para trabajar en una producción teatral en Buenos Aires, Argentina. Lo vio como una oportunidad de renacer profesionalmente. Convenció a Mercedes de mudarse con él al país gaucho bajo la promesa de un nuevo comienzo, lejos de la sombra de los hermanos Soler, lejos de cualquier ayuda. Esa decisión sellaría el destino de Mercedes. Una vez instalados en Argentina, la vida de Mercedes se convirtió en una pesadilla. Según cartas confidenciales que Mercedes envió a su hermano Andrés Soler, Alejandro se transformó completamente. Ya no era el hombre romántico del que se enamoró. Se volvió cada vez más agresivo, más controlador, más obsesivo. Le revisaba las llamadas. Leía su correspondencia. La acompañaba a todos lados. Le prohibía hablar con los vecinos argentinos. Incluso cuando Mercedes tomó clases de pintura para distraerse, él aparecía sin aviso para vigilar con quién hablaba. El aislamiento era total. Mercedes no podía hacer amistades. No podía salir sola a comprar el pan. No podía visitar museos o cafés sin que Alejandro estuviera presente, observando cada gesto, cada palabra. Los vecinos del edificio comenzaron a notar situaciones extrañas. Escuchaban discusiones frecuentes. Veían a Mercedes en el balcón, con la mirada perdida, como si estuviera prisionera en su propia casa. Mercedes le rogaba a Andrés que esas cartas fueran confidenciales, que nadie más las leyera. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si Alejandro se enteraba de que estaba pidiendo ayuda. Lo que Mercedes escribió en esas cartas es escalofriante, y explica todo lo que pasó después. En una de ellas, con desesperación, le confesó a su hermano: «Ya no me reconoce. Me grita por todo. Me dice cosas horribles. Me encierra por horas en la recámara. Y lo peor, Andrés, es que me amenaza. Me dice que si lo dejo, no saldré viva de esta casa». En otra carta, fechada apenas 3 semanas antes de su fallecimiento, Mercedes escribió algo aún más perturbador. «Anoche rompió todos los platos de la cena porque dije que extrañaba México. Me acorraló contra la pared y me gritó que yo le pertenezco, que sin él no soy nada. Tengo miedo, hermano. Tengo mucho miedo». Andrés Soler quedó destrozado al leer esas líneas. Intentó convencerla de que regresara a México inmediatamente. Le ofreció comprarle boletos de avión, enviarle dinero, lo que fuera necesario. Pero Mercedes tenía miedo de escapar. Temía lo que Alejandro pudiera hacer si intentaba irse. Temía por sus hijos. Temía que él cumpliera sus amenazas. En diciembre de 1970, algo cambió en Mercedes. Ya no podía más. El miedo se convirtió en determinación. Le pidió el divorcio a Alejandro. La reacción de él fue explosiva. Según testimonios de vecinos, esa noche se escucharon gritos durante horas. Alejandro se negaba rotundamente. Le decía que jamás la dejaría ir, que antes muerta que separados. Pero Mercedes ya había tomado su decisión. Contactó a sus hermanos y les explicó la situación completa por primera vez. Ya no podía ocultar más la verdad. Los hermanos Soler actuaron rápido. Le compraron un boleto de avión para el 15 de febrero de 1971. El plan era que Mercedes regresara a México con sus hijos, lejos de Ciangherotti, bajo la protección de la familia Soler. Fernando Soler incluso contactó a un abogado especializado en divorcios internacionales. Ya tenían todo preparado. Mercedes llegaría a México, presentaría la demanda de divorcio desde territorio mexicano, y se iniciarían los trámites de custodia de los niños. Ya tenía todo listo. La maleta preparada. Los documentos. Los pasaportes de los niños escondidos donde Alejandro no pudiera encontrarlos. Solo faltaban horas para que tomara ese avión. Pero Alejandro se enteró del plan. Y esa noche del 15 de febrero de 1971, cuando Mercedes intentaba salir del departamento con sus hijos, ocurrió lo impensable. Los vecinos del departamento ubicado en el barrio de La Recoleta escucharon gritos cerca de las 10 de la noche. No eran discusiones comunes. Eran gritos de terror. Luego escucharon vidrios que se rompían,
golpes secos que retumbaban contra las paredes, muebles que se arrastraban violentamente. Una vecina del piso superior, la señora Rodríguez, declaró posteriormente a la policía que escuchó la voz de Mercedes suplicando: «Por favor, Alejandro, los niños están aquí. Por favor, detente». Alarmado por la intensidad de los gritos, un vecino llamó a la policía. Cuando los gendarmes argentinos ingresaron al inmueble, encontraron una escena que los paralizó. Mercedes Soler yacía sin vida en el suelo del salón. Alejandro Ciangherotti estaba ahí, de pie, con las manos manchadas de sangre, el rostro desencajado, llorando frente al cuerpo de su esposa. Los 3 niños estaban escondidos en una habitación, aterrorizados. Fue detenido de inmediato. El acta policial argentina registró algo que jamás llegó a los periódicos mexicanos. Mercedes tenía múltiples fracturas en el rostro, un fuerte golpe en la cabeza contra una repisa de madera, y heridas profundas que indicaban forcejeo violento. Los peritajes fueron contundentes. Encontraron evidencia de violencia anterior, golpes previos en diferentes estados de cicatrización. Mercedes había sido víctima de agresiones durante semanas, quizás meses, que nadie había reportado. Cuando interrogaron a Ciangherotti, su declaración inicial fue un accidente durante una discusión. Ella se tropezó. Yo traté de sostenerla. Todo fue un accidente. Pero las pruebas forenses contaban una historia muy diferente. Los expertos determinaron que las lesiones no eran compatibles con una caída accidental. Había signos claros de forcejeo, de defensa, de violencia intencional y prolongada. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Lo que los hermanos Soler hicieron para proteger el nombre de la familia sorprendió a todos. La noticia llegó a México como un relámpago. Los hermanos Soler quedaron destrozados. En menos de 48 horas, Fernando y Andrés ya estaban en Buenos Aires. No viajaron solos. Contactaron al embajador de México en Argentina y negociaron algo que cambiaría la narrativa oficial para siempre. Con ayuda de la embajada mexicana, lograron que el caso no explotara en la prensa internacional. La muerte de Mercedes fue reportada oficialmente como fallecimiento por insuficiencia cardíaca. En México, los medios nunca mencionaron a la policía argentina. Nunca se publicaron fotos de la escena. Nunca se mencionó la detención de Alejandro. Nunca se habló de peritajes ni de actas policiales. Simplemente se anunció que Mercedes Soler había fallecido repentinamente en Buenos Aires debido a problemas cardíacos. Los obituarios fueron breves, respetuosos, sin detalles. ¿Por qué los hermanos Soler tomaron esa decisión? Según algunas fuentes cercanas a la familia, querían proteger la memoria de Mercedes. No querían que su nombre quedara ligado para siempre a un escándalo sensacionalista. No querían que sus hijos crecieran leyendo titulares morbosos sobre su madre. Pero también había otra razón: proteger el legado de la dinastía Soler. En esos años, un escándalo de esta magnitud podía destruir carreras enteras, afectar contratos, cerrar puertas en la industria. Los Soler eligieron el silencio público, pero no perdonaron. Los 3 hijos de Mercedes fueron traídos inmediatamente a México. Quedaron bajo la custodia de Fernando Soler, quien los crió como si fueran sus propios hijos. Nunca más volvieron a ver a Alejandro Ciangherotti. Aunque la versión oficial nunca lo señaló públicamente, los hermanos Soler se encargaron de que Alejandro Ciangherotti pagara de otra forma. Cortaron todo lazo con él. Le prohibieron regresar a México. Usaron su influencia en la industria para cerrarle todas las puertas: cine, radio, televisión, teatro. Fue declarado persona non grata por la comunidad artística mexicana sin necesidad de dar explicaciones públicas. Nadie preguntó por qué. Nadie cuestionó la decisión. Todos sabían. Productores que habían trabajado con él recibieron llamadas discretas. Directores que consideraban contratarlo recibían advertencias veladas. La industria del entretenimiento mexicano cerró filas contra Ciangherotti. En Argentina, tampoco pudo retomar su carrera. Aunque el caso nunca llegó a juicio formal gracias a las negociaciones diplomáticas, su reputación quedó destruida. Los medios porteños especularon durante semanas sobre el actor mexicano involucrado en la muerte de su esposa.
Alejandro pasó el resto de su vida prácticamente exiliado, sin poder regresar al país donde había construido su carrera, sin poder acercarse a sus hijos, sin poder trabajar en el medio que alguna vez lo acogió. Intentó en varias ocasiones contactar a sus hijos a través de cartas. Todas fueron interceptadas por Fernando Soler y jamás llegaron a sus destinatarios. El castigo silencioso fue, quizás, más efectivo que cualquier juicio público. Años después, en una entrevista de 1978 con el periodista Jacobo Zabludovsky, Fernando Soler rompió el silencio. Sus palabras revelan el dolor que nunca superaron. Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, Fernando dijo algo que quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Mercedes fue la mejor de nosotros. Era la única que no quería fama, la que solo quería ser feliz, tener una familia tranquila. Y terminó con la muerte más injusta de todas. Hizo una pausa larga, respiró profundo, y continuó. No necesitamos venganza. Con el olvido nos basta. Que se olvide su nombre. Que se olvide lo que hizo. Eso es peor que cualquier cárcel. Fernando nunca mencionó explícitamente a Ciangherotti. No hacía falta. Todos entendieron. Cuando Zabludovsky intentó presionar para obtener más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Mercedes, Fernando simplemente negó con la cabeza y dijo: hay cosas que es mejor no remover. Mi hermana descansa en paz. Sus hijos están bien. Eso es lo único que importa. Fue la única vez que Fernando Soler habló públicamente sobre el tema. Después de esa entrevista, la familia volvió a cerrar filas en torno al silencio. La historia oficial nunca habló del caso policial en Argentina. Los documentos quedaron archivados en Buenos Aires. En México, Mercedes Soler simplemente falleció repentinamente en 1971. Pero en los pasillos del CISA, en los camerinos de los estudios de San Ángel, en las tertulias privadas con veteranos del cine, la historia real siguió viva. Se hablaba en voz baja de esa noche en Buenos Aires. Se comentaba sobre las cartas que Mercedes le enviaba a Andrés. Se recordaba cómo los hermanos Soler regresaron de Argentina con el corazón roto y un pacto de silencio. Actores y actrices de esa época recuerdan que había un acuerdo tácito. No se mencionaba el nombre de Alejandro Ciangherotti. Si alguien lo hacía por accidente, el silencio incómodo llenaba la habitación. La actriz Silvia Pinal, amiga cercana de la familia Soler, confesó décadas después en su autobiografía: todos sabíamos lo que había pasado. Era un secreto a voces. Pero en esa época, la imagen lo era todo. Las familias poderosas podían enterrar cualquier escándalo. Y los Soler eran muy poderosos. Incluso el acta de defunción de Mercedes en México no menciona Argentina como lugar de fallecimiento. Fue registrada como si hubiera ocurrido en la Ciudad de México. Todos sabían. Nadie lo dijo públicamente. Así funcionaba el cine de oro. Los escándalos se enterraban, las tragedias se silenciaban, las apariencias se mantenían a toda costa. Pero las historias no mueren. Simplemente esperan el momento de ser contadas. La historia de Mercedes Soler es un recordatorio doloroso de una época donde el silencio se imponía sobre la verdad, donde proteger la imagen era más importante que la justicia. Hoy, décadas después, podemos hablar de lo que realmente ocurrió. Podemos honrar la memoria de Mercedes no con silencio, sino con verdad. Porque Mercedes Soler no era solo la hermana de los Soler. Era una mujer con sueños, con hijos, con una vida que merecía ser vivida en paz. Era una madre que intentó escapar de una situación terrible para proteger a sus hijos. Su historia también es un reflejo de miles de mujeres que en esa época no tenían voz, que sufrían en silencio, que eran víctimas de un sistema que priorizaba las apariencias sobre su seguridad. Mercedes merece ser recordada no solo como una víctima, sino como una mujer valiente que tomó la decisión de irse, que intentó salvarse, que luchó hasta el final. Y su historia merece ser contada para que nunca olvidemos que detrás del glamour del cine de oro, había vidas reales, dolor real, y tragedias que nunca debieron ocurrir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los episodios más dolorosos del cine de oro mexicano. Si esta historia te conmovió, compártela para que la memoria de Mercedes Soler siga viva. Nos vemos en el próximo video.